Hola, ¿qué tal? Su profe Henry Cox Figueroa le saluda. Hoy hablaremos sobre el factor común monomio, que es una temática que encaja dentro de los casos de factorización, un tema muy importante que se lo utiliza dentro de lo que es el estudio de la educación general básica y el bachillerato. A lo largo de mi experiencia como docente, he podido notar que suelen presentarse inconvenientes al momento de resolver un caso de factorización. Y la situación radica en que muchas veces desconocemos cuál regla aplicar cuando nos proponen un ejercicio y solo nos dicen descomponer en factores. No nos dicen esto es un factor común monomio, esto es un factor común polinomio, esto es una diferencia de cuadrados perfectos, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Nosotros tenemos que identificar de qué caso se trata para poder aplicar la regla. Para esto es importante que tengamos en cuenta algo que se llama aquí, que estoy proponiendo, una condición. Dependiendo del caso de factorización, las expresiones algebraicas a descomponer en factores deben cumplir con una condición. Si cumplen con esa condición, entonces aplicamos la regla. Para que nos encontremos frente a un factor común monomio, la condición es que los términos deben tener letras que se repitan, porque si tienen letras que se repiten, entonces tienen un término en común, por eso se llama el factor común monomio. O coeficientes que se contengan. ¿Qué coeficientes se contienen? Por ejemplo, el 2 está dentro del 4, el 4 está dentro del 8, dentro del 16. Entonces, los términos deben tener letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Una vez que nosotros hemos identificado que, la expresión a descomponer en factores cumple con esa condición, entonces procedemos a aplicar la regla. La regla dice que se toma el factor común, es decir, el factor que se repite elevado al menor de sus exponentes. Luego se abre paréntesis y se divide cada término para el factor común. Finalmente se cierra paréntesis. Veamos aquí unos ejemplos que tenemos para verificar la condición, si estos ejemplos cumplen o no cumplen la condición de ser un factor común monomio. En este caso, x cuadrado más x. La condición dice que los términos deberán tener letras que se repitan o coeficientes que se contengan. En este caso, tenemos dos términos, x cuadrado y x. Hay dos términos y los términos si tienen una letra que se repite, en este caso, x. Nótese que no está diciendo que los términos deben estar todos de la misma potencia, no. Que basta que la base, que la letra se repita indistintamente, que aquí tengamos x al cuadrado y acá x a la primera. Entonces, en este caso sí se cumple de que es un factor común monomio y procedemos a aplicar la regla. Veamos el segundo ejemplo, x cuadrado más 5x corresponderá a un factor común monomio. La condición dice que los términos deberán tener letras que se repitan o coeficientes que se contengan. En este caso, x cuadrado más 5x, tenemos que la x se repite en los dos términos. En el tercer ejemplo, 5x cuadrado más 20, tenemos dos términos y en los dos términos deberán existir letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Entonces aquí, el x cuadrado solo está en el primer término, pero en el segundo término no tenemos x, por lo que entonces x no es un factor común. Verificamos los coeficientes a ver qué sucede entre 5 y 20. Entre 5 y 20, la pregunta sería, ¿el 20 contiene al 5? Efectivamente, ¿sí? Porque 20 para 5 es a 4. Entonces, sí cumple la condición, no se repite una letra, pero los coeficientes se contienen. Cuarto ejemplo, 3n más 18. 3n más 18 será un factor común monomio o no. Lo probaremos con la condición, que dice la condición que los términos deberán tener letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Verifiquemos. Letras que se repiten, no, la n solo está en el primer término y no en el segundo, por lo tanto descartada la situación de que la n sea común, no es común. Veamos qué pasa con los coeficientes entre 3 y 18. Efectivamente, nos preguntamos, ¿el 18 contiene el 3? Por supuesto, lo contiene, porque 18 sí se puede dividir para 3, que su resultado es 6. Entonces, estos cuatro ejemplos que he mencionado corresponden, cumple con la condición
de ser un factor común monomio. Veamos el quinto ejemplo. 3x cuadrado más 9x menos 12. Veamos la letra. X cuadrado, en el segundo término está también la x, pero en el tercer término no está la x. Por lo tanto, descartada la posibilidad de que sea un factor común monomio en cuanto a lo que es las letras, pero verifiquemos el coeficiente. ¿Qué sucede entre 3, 9 y 12? Entre 3, 9 y 12, estos coeficientes, ¿será que se contienen? El 12 contiene al 3, ¿correcto? Sí. El 9 también contiene al 3. Entre 3, 9 y 12 tienen un común que es el 3. Veamos los otros ejemplos acá. Es decir, todos los 5 ejemplos que tienen aquí he mencionado, estos 5 ejemplos tienen un factor común y procedemos a aplicar la regla. En la siguiente diapositiva vamos a resolverlos. Aquí estamos identificando si cumplen o no cumplen con la característica. Entonces, téngase en cuenta, téngase en presente siempre que es importante de que usted primero evalúe si cumple o no cumple con la condición. Si cumple con la condición, usted procede a aplicar la regla. Esto de probar la condición lo hacemos con todos los casos de factorización. Por supuesto que cada caso de factorización tiene su regla, tiene su condición. La condición del factor común monomio es que los términos tengan letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Veamos este ejemplo, x cuadrado más 1. La x no se repite y el 1 es un coeficiente y bueno, podemos decir, pero el 1 también está acá y es un factor común monomio, pero al hacerlo no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, en este ejercicio no existe, no hay factor común monomio. Por lo tanto, puede ser otro caso de factorización, pero no será el factor común monomio. Recuerden que las expresiones algebraicas no todas se pueden descomponer en factores, porque hay expresiones algebraicas que son primas y solo se dividen para sí mismo y para la unidad, así como con los números, que hay números que son números compuestos y números primos. Los números compuestos pues tienen divisores aparte de la cantidad, y del 1 tienen otros divisores. Pero los números primos, por ejemplo, el 7 es un número que solo se divide para sí mismo y para la unidad. El 19 es un número que se divide para sí mismo y para la unidad. Entonces, esta expresión algebraica x cuadrado más 1 no corresponde a un factor común monomio. Puede que sea otro caso de factorización que más adelante lo iremos trabajando cuando estemos trabajando con otro tema de casos de factorización. X cuadrado más 5. X cuadrado en el primer término, en el segundo no tenemos X, la X no es común, y el 5 tampoco no tenemos un factor en el primer término que corresponda, que se divida, que lo contenga. Entonces el segundo ejemplo tampoco corresponde a un caso de factorización, factor común monomio. El tercer ejemplo, 5x cuadrado más 21. El x cuadrado está en el primer término, pero en el segundo no. El 5 y el 21 no se contienen. Si fuera 20, sí, por supuesto, pero el 21, entre 5 y 21 no se contienen. Por lo tanto, tampoco corresponde a un factor común monomio. 3n más 17, 3n más 17. La n no se repite en el segundo término, por lo tanto, no es un factor común. Y entre 3 y 17 tampoco se contienen. Este ejercicio tampoco corresponde a un factor común monomio. El siguiente y último ejemplo, 3x cuadrado más 9x menos 11. Veamos, x cuadrado en el primer término, x en el segundo término, hasta ahí vamos bien con la x, pero nos damos cuenta que en el tercer término no hay x, por lo tanto, descartada la posibilidad de que x sea un factor común. Veamos qué sucede entre 3, 9 y 11. Entre 3 y 9, el 9 contiene al 3, pero ojo, el 11 no contiene al 3. Tampoco tiene ninguna relación con el 9. Por lo tanto, no hay en este caso un factor común monomio. Es decir, todos estos ejercicios que están aquí del lado derecho no corresponden a un factor común monomio. ¿Y cómo yo lo sé? Porque los he probado con la condición. Repito, si cumple la condición, procedemos a aplicar la regla. Veamos ahora vamos a desarrollar ejercicio. X cuadrado más X, X cuadrado más X. Lo que primero tengo que hacer es probar la condición. Dos términos, letras que se repiten, correcto, coeficientes que se contengan, en este caso es 1. Bueno, si se repite, una vez que se repite, procedo a aplicar la regla. ¿Cómo dice la regla? Aquí la voy a leer. Se toma el factor común, es decir, el factor que se repite, elevado al menor exponente.
Luego abrimos paréntesis y se divide cada término para el factor común. Finalmente, cerramos paréntesis. Tengan en cuenta la regla, por favor, que la regla nos indica paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es tomar el factor que se repite. En este caso, entre x cuadrado y x se repite la x. ¿Y cuál vamos a tomar? La regla dice que tomamos el de menor exponente. En este caso, el de menor exponente es x a la primera. Luego la regla dice que tenemos que abrir paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis. Esto es lo bueno en la matemática. Las reglas nos indican paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la táctica? Saber la regla, conocer la regla, manejar la regla. Luego de que abro paréntesis, empiezo a dividir cada término, es decir, x cuadrado para el común que está aquí, que es x. Luego el término que está aquí, x para el común que es x. Y si hubieran otros términos, por supuesto, los iría también dividiendo, ¿sí? Entonces, x cuadrado, este x cuadrado para el común que es x cuadrado para x, nos queda como respuesta x. Signo que viene a continuación, signo más, escribo el signo más y divido esta x para el común que es x para x, toda cantidad dividida para sí mismo es 1. Como no hay más cantidades que dividir, cierro paréntesis, ¿correcto? Cierro paréntesis y está resuelto el ejercicio. Siguiente ejercicio, 5x cuadrado más 20. Verificamos la condición, letras que se repiten, no hay letras que se repiten. El x está en el primer término, pero en el segundo no está la x. ¿Entre 5 y 20 se contienen? Por supuesto que se contienen. Escojo entre 5 y 20, escojo el 5, porque el 5 está contenido dentro del 20. Y recuerden que tengo que dividir. Abro paréntesis, 5x cuadrado para 5. 5x cuadrado para 5, ¿qué nos queda? Al dividir 5x cuadrado para 5, nos queda solo x cuadrado, porque 5 para 5 es 1. Signo que viene más, en este caso es un signo más. A continuación divido 20 para 5 y el resultado es 4. Como no hay más términos que dividir, cierro paréntesis y está resuelto el ejercicio. Tercer ejemplo, x cuadrado más 5x. X cuadrado más 5x. Veamos aquí. Tomamos el factor común, la x, primero la condición, no olviden primero la condición, entre x cuadrado y x se repite la x, por supuesto, el 5 solo está en el primer término, en el segundo término, perdón. Entonces, si tenemos un común que es la x, escribo x, pues la regla dice que tengo que abrir paréntesis, entonces abro paréntesis, empiezo a dividir. X cuadrado, para el común que es x, la respuesta sería x. Signo que sigue, en este caso es más, el signo que sigue es más, escribo el signo más. Luego divido 5x para el común que es x, 5x para x con x se van y solo nos queda el 5. Como no hay más términos que dividir, cierro paréntesis y está terminado este ejercicio. Ahora voy a trabajar con este ejercicio que está aquí, 3n más 18. 3n más 18, verificamos la condición. Recuerden, siempre la condición, no podemos de una ir a aplicar la regla. Bueno, cuando ya tenemos un poco de experiencia, bueno, ya no hacemos esta prueba, pero lo ideal siempre sería probar la condición, probar la condición. La n no se repite, no es común. Entre 3 y 18 vamos a ver qué pasa. Correcto, el 18 contiene el 3, por lo tanto, el común aquí sería 3. Abro paréntesis y digo 3n para 3. 3 con 3 se van y solo nos queda la letra n. Signo que viene a continuación, el signo más, hay que escribir el signo que va, en este caso es más. Luego dividimos 18 para 3. Recuerden que cada término se va a dividir siempre para el común, en este caso 3. 18 para 3, la respuesta es 6. Como no hay más cantidades que dividir, cierro paréntesis y está resuelto el ejercicio. Siguiente ejemplo, este que tengo aquí, este ejemplo, 3x cuadrado más 9x menos 12. Veamos, en el condición, en el primero tenemos x cuadrado, en el segundo x, vamos bien, vamos bien con la x, pero en el tercero no hay x. Por lo tanto, descartada la posibilidad de que la x sea común. No es común la x. Veamos con los coeficientes, entre 3, 9 y 12, ¿qué sucede? El 9 contiene el 3, el 12 contiene el 3, ¿sí? Entonces, el 3 es común. El 3 es un factor común.
La X no, por lo tanto no la escribo. Abro paréntesis y empiezo a dividir cada término. 3x cuadrado, luego 9x y luego menos 12. Entonces, 3x cuadrado para 3. 3 con 3 se van y nos queda x al cuadrado. Nos queda x al cuadrado. Repito, 3x cuadrado para 3 nos queda x al cuadrado. Aquí está el x al cuadrado. El signo que viene es un signo positivo. 9x, divido 9x para 3. 9 para 3 es a 3. Y la x, como no tiene con quién dividirse, pasamos directo esa x. Repito, 9x para 3. 9 para 3 a 3. Y la x, como no tiene con quién dividir, la pasamos directo. Signo que viene a continuación es el signo negativo, el signo menos. Y dividimos 12 para 3 es a ¿cuánto? 12 para 3 es a 4. Como no hay más cantidades que dividir, entonces cerramos el paréntesis. Y están resueltos estos 5 ejercicios. Veamos los siguientes ejercicios que tenemos por acá. Voy a modificarle este porque teníamos un ejercicio acá ya similar. X cuadrado más 20x. Allí. Este ejercicio, x cuadrado más 20x, se repite la x, ¿correcto? Condición, se repite la x, el 20 no contiene en el primer término. Entonces, tomamos el de menor exponente, que en este caso es x, abro paréntesis, eso dice la regla. X cuadrado para el común, que es x, nos queda x a la primera. Signo que viene, más. Luego dividimos 20x para el común, que es x con x se van y nos queda x. 20x dividido para el común, que es x, nos queda 20, ¿sí? 20x dividido para x con x se van y nos queda 20. Entonces, como no hay más términos, cierro paréntesis y allí termina el ejercicio. Por aquí veamos qué sucede por aquí. X cuadrado más 15x. El común sería x. Abro paréntesis, porque la x se repite, ¿cierto? Abro paréntesis. X cuadrado para el común, que es x, para este que voy a colocar con amarillo, que voy a resaltarlo con amarillo, que es el común, ¿cierto? Tenemos que dividir para este común. X cuadrado para x, el resultado nos da x. Signo que viene a continuación, más 15x. 15x dividido para x, el resultado es 15, porque x con x se van. El resultado nos queda 15. Como no hay más cantidades que dividir, cerramos paréntesis y ese sería el resultado. Vamos por acá. Este ejemplo que está aquí. 5x cuadrado más 50. 5x cuadrado más 50 es igual. X cuadrado está en el primer término, pero en el segundo no está. No es común, no es común. El 5 con el 50, correcto. El 5 está contenido dentro del 50, por lo tanto, el 5 es un común. Y abrimos, colocamos el 5 y abrimos paréntesis y empezamos a dividir. 5x cuadrado para 5 es 5 con 5 se van y nos quedaría solo x al cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría x al cuadrado. Entonces, aquí escribo x al cuadrado. Allí nos queda x al cuadrado. Signo que viene a continuación es el signo más. 50 dividido para 5, eso es ¿a cuánto? 50 para 5 es a 10, porque 5 por 10 es 50. Como no hay más cantidades, cierro paréntesis y esa sería la respuesta. Por acá tenemos otro ejercicio. 3n más 18x cuadrado. Veamos qué sucede por aquí. Tenemos la n está en el primero, pero no está en el segundo, no es común. La x está en el segundo, pero no está en el primero, no es común. Entre 13 y 18, correcto, el 3 está contenido dentro del 18, o el 18 contiene el 3, por lo tanto, el común sería 3. Abrimos paréntesis y dividimos 3n para 3, la respuesta sería n, signo que viene a continuación, más. Dividimos el segundo término, que es 18x cuadrado, para el común, que es 3, este común que lo voy a resaltar aquí con amarillo, sería 18 para 3, ¿cuánto es? 18 para 3 es a 6. El x cuadrado, como no tiene con quién dividirse, lo paso directamente. Como no hay más cantidades que dividir, cierro paréntesis y el ejercicio estará terminado. Aquí tengo este otro ejercicio. Veamos. Si hay un común entre 3, 9 y 12, entre 3, 9 y 12, el 9 contiene al 3, el 12 contiene al 3, entonces el 3 es un común. Veamos qué pasa con las letras.
Veamos qué sucede con las letras. Tenemos x cuadrado aquí en el primero, pero en el segundo y tercero no hay, la x no es común. Tenemos m en el segundo término, pero en los otros términos no hay m. La m no es común. Tenemos n en el tercer término, pero en los otros no hay. Por lo tanto, la n no es común. Entonces, el 3 sí es común porque está contenido en el 9 y está contenido en el 12. Entonces, procedemos a abrir paréntesis y dividimos. 3x cuadrado, 3x cuadrado para 3, aquí lo voy a resaltar el común en amarillo. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 con 3 se van, 3 con 3 se va y nos queda x al cuadrado. Signo que viene más. 9m, este que está aquí, 9m dividido para el común que es 3, sería 9 para 3 a 3, y el m, como no tiene con quién dividir, le pasamos directo. No tiene con quién dividirse, le vamos a pasar directo. Signo que viene a continuación es el menos, y dividimos 12n para 3. 12 para 3 es a 4, y la n, como no tiene con quién dividir porque el 3 está solo, le vamos a pasar directo. Como no hay más cantidades que dividir, entonces cerramos paréntesis y ese sería el resultado.